Un gusto de saludarles, queridos amigos. Estamos en un lunes más y los días lunes hacemos comentarios de libros, 5 cada semana. Esta semana vamos a mencionar 5 ensayos teológicos. Me costó mucho elegir 5 libros. Creo que voy a hacer 3 o 4 videos sobre ensayos teológicos, porque en mi biblioteca lo que más tengo es psicología y teología. Y hay muy buenos autores. Estoy dejando algunos afuera porque tenía que escoger 5. En teología o en temas de espiritualidad abundan los malos libros. Y encontrar entre tanta mala literatura, buena literatura, es un tremendo desafío. Porque algunas personas creen que simplemente porque un libro habla sobre temas espirituales es bueno. No, hay algunos que son malísimos. Hay algunos libros que yo he regalado o que he dejado porque no he pasado de las primeras páginas por la, lo pueril, lo superficial de algunos autores. Y encontrar autores que sean capaces de expresar de manera correcta y de manera profunda temas de espiritualidad, de teología, es verdaderamente un reto enorme por la abundante cantidad de libros que existen, que son malos libros, definitivamente. He elegido a 5. Luego de haberlo elegido estos 5, pensé, he dejado, son todos de autores varones. Así que voy a hacer otro especial de libros, pero solamente de ensayos teológicos escritos por mujeres. Voy a partir por el imprescindible, el que debería ser lectura obligatoria de todos aquellos que están interesados en temas de espiritualidad, de teología, etc., y que fue escrito por uno de mis teólogos favoritos, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Tengo esta edición que amablemente un amigo me ha regalado, me envió 2 libros. Ya es la tercera vez que recibo libros de regalo. Algunos se han tomado en serio el que yo diga que mis regalos favoritos son libros, y es verdad. Y me mandó esto y se lo agradezco muchísimo porque, Eduardo, porque esta versión en especial es muy buena. En primer lugar, originalmente el libro en castellano apareció como El costo del discipulado, pero nunca fue publicado de manera completa. Y este ha sido publicado de manera completa, y no solamente eso, sino que es una versión con anotaciones, que es muy útil, les estuve mirando, para explicar algunos conceptos. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo luterano alemán, firmemente opositor al régimen asesino de Hitler, y fue en los últimos 3 años antes de terminar la guerra, no, de los últimos 2 años, fue encarcelado por Hitler y asesinado semanas antes de que terminara la guerra, lo cual es una maldad enorme. Y su único pecado fue pensar y ofrecer una alternativa desde el cristianismo. Cuesta entender que muchos nazis eran cristianos, muchos fervientes defensores de conceptos cristianos igual fueron nazis. Y este libro es un libro fundamental, porque de esos textos escritos en teología, no estoy usando ningún clásico, porque en clásicos hay muchos, pero esos textos de teología que deben ser leídos como base para entender conceptos fundamentales. Y él tuvo la gracia de, en el costo del discipulado, juntar
algunas ideas fundamentales del cristianismo y de Jesús. Un autor que para mí significó un remanso en un momento muy crítico de mi vida. Lo comencé a leer cuando murió mi hermano menor, mi hermano regalón. Y llegó justo, en esa época llegaron algunos libros importantes. El más importante de él lo perdí. En realidad creo que me lo robaron, porque estuvo por mucho tiempo en mi biblioteca y de pronto desapareció. Y me refiero al rabino judío Harold Kushner. Él tiene libros fabulosos. Él tiene hay 3 libros de él que para mí han sido fundamentales. Y voy a hacer un especial solo sobre Harold Kushner. Él es más conocido por su libro Cuando le suceden cosas malas a la gente buena, que fue el libro que alguien me obsequió cuando mi hermano enfermó de cáncer. Mi hermano menor era como mi hijo, porque de hecho teníamos esa relación. Él era el menor, yo era el mayor. Él vivió, cuando Mary y yo nos casamos, vivió con nosotros un tiempo y luego lamentablemente enfermó y murió. Harold Kushner, rabino judío de Nueva York, tiene la gracia que no es fácil de profundizar sobre algunos temas de una manera tan honesta, tan accesible, que sus libros se leen como si fueran una novela. Son libros realmente extraordinarios. ¿Quién necesita a Dios? Es un análisis sobre algunos salmos y mostrando la inmensa necesidad que tienen los seres humanos de la divinidad. En todos los seres humanos, como dice Eclesiastés, hay hambre de eternidad. Y algo de eso trabaja Harold Kushner en este libro, insistiendo que mi libro favorito de él es el Salmo 23, que lo titula El Salmo del Pastor. Un autor que debe ser leído con profundidad. Yo tengo varios libros de él, pero el libro de él que me impactó es Mamotrepo, mira la cantidad de páginas. Hans Kuhn, ¿existe Dios? Este es un libro que está a medio camino entre filosofía y teología. Hans Kuhn, para quienes no lo saben, fue un sacerdote católico, teólogo católico, expulsado del catolicismo por haber publicado un libro que era una pregunta infalible, donde critica el concepto de la infalibilidad papal. En este libro hace un rastreo de los conceptos que se han tenido a través de la historia sobre Dios. Y es realmente impresionante. Este libro lo leí cuando hacía mi doctorado y era mi recreo. Y lo tenían en la biblioteca y bueno, ya pasó el tiempo, así que puedo confesarlo. Yo solía, como las bibliotecas, lo que somos ratones de biblioteca, conocemos las bibliotecas, entonces yo lo cambiaba de lugar, lo escondía para poder seguir leyendo. Me lo llevaba a mi cubículo, pero me lo pedían porque algunos lo pedían, entonces lo escondía. Y tenía muchas ganas de tener este libro. Y llegando a España lo encontré a un precio irrisorio. Me costó, no sé si 3 euros o 4 euros, de alguien que seguramente no tiene idea. Un fenómeno que ocurre con los libros usados es que algunos hijos o nietos reciben bibliotecas de herencia y no saben qué hacer y empiezan a venderlos para beneficio de los que nos encantan los libros. Existe Dios, un libro que debería ser leído y estudiado. Hans Kuhn, generalmente los libros de Hans Kuhn son muy voluminosos, porque Hans Kuhn, como buen alemán, aunque en realidad él no es alemán sino austriaco, suizo, aunque vivió y se formó casi toda su vida entre Austria y Alemania. Y
y se desarrolló casi todo su trabajo en Alemania. Él suele ser muy profundo, por lo tanto él no dedica y poco espacio para tratar los temas, dedica mucho espacio para los temas. Y parte este libro sobre un análisis de algunos autores fundamentales. Parte con Renato Descartes, en el capítulo, en la sección sobre razón o fe. Y para quienes saben o han estudiado la filosofía cartesiana, el mal uso de Renato Descartes generó una suerte de racionalismo que lamentablemente trajo muchas consecuencias al pensamiento contemporáneo. ¿Existe Dios?, de Hans Kuhn. El libro Impacto, el libro que me cambió la cabeza, el libro que hizo que reformulara mucho de mis criterios, mucho de mis planteamientos. La primera vez que lo vi fue porque alguien me lo envió en formato electrónico. Luego me di cuenta que era un libro incompleto, que le faltaban las bibliografías, y para quienes no nos gusta estudiar, un libro sin bibliografía es un pecado. Es un libro que escribieron dos autores, Fran Viola y George Barna, Paganismo en tu cristianismo, perdón. Paganismo en tu cristianismo. Fran Viola, que es un teólogo importantísimo en el mundo contemporáneo, creador o promulgador de la idea de la iglesia emergente, y George Barna, que es conocidísimo por sus investigaciones dentro del cristianismo, al estilo Gallup o alguna de esas grupos que hacen estudios estadísticos. Él se ha centrado casi exclusivamente en el cristianismo. Este libro es fundamental. Estos autores, Fran Viola y George Barna, prueban que la mayor parte, si no todas, las prácticas cristianas contemporáneas que algunos pretenden defender desde la Biblia simplemente tienen un origen pagano. Los templos, las liturgias, el pastorado y un montón de otras cosas. Y en este libro, cuando yo lo leía, me rascaba la cabeza, tenía que leerlo. Tengo como todos mis libros rayados por todas partes. Porque es un libro que hay que leerlo con tranquilidad y que te rompe las estructuras y cambia tu forma de ver la realidad. Yo lo recomiendo constantemente para poder entender que muchas cosas que decimos que son bíblicas en realidad no lo son. Y mi libro de cabecera, el que he leído un montón de veces, de mi teólogo favorito, Philip Yancey. Gracia divina versus condena humana. Philip Yancey es un periodista dedicado a la teología. Y como buen periodista dedicado a la teología, es un autor que escribe fácil. Y alguna gente dice, pero que eso escribe fácil. No, escribe fácil, porque en teología lo que abunda son los escritores que escriben difícil, es decir, que hacen complicado lo que es sencillo. Y la gracia es hacer sencillo lo que es complicado, y esa es una característica de Philip Yancey. Este libro, que también yo puedo presentar un antes y un después con este libro en mi vida, me hizo recapacitar enormemente en la noción de la gracia. Cómo hemos perdido la gracia, cómo por las liturgias, las normas, los énfasis en la ley y otras cosas, hemos perdido el sentido de la gracia, y el cristianismo
se ha convertido con los años en uno de los grupos más recalcitrantes, en grupos condenatorios, en grupos acusadores. Y estoy hablando del cristianismo en general, con algunas denominaciones en particular haciendo más énfasis que otras. Y este libro viene a mostrarnos que el centro de la Escritura es la gracia. Y si yo pierdo la gracia, entonces no he ganado nada. La gracia es fundamental para entender el cristianismo. Philip Yancey. También vivo recomendando este libro. Gracia divina versus condena humana. Hubo algún momento donde le regalé este libro a mis hermanos, a mi hija, a mi hijo, porque me dan ganas que todo el mundo lea este libro, porque es una síntesis extraordinaria del Evangelio. 5 libros, 5 ensayos teológicos. Haremos otros sobre ensayos de mujeres, teólogas, y así sucesivamente. Si estás por primera vez en mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que hagas like, que escribas comentarios y sobre todo pedirles ayuda porque necesitamos colaboración para continuar siendo independientes sin darle pleitesía a ningún grupo. Que tengan un muy buen día. Les habló Miguel Ángel Núñez.